¿El orden, presidente? Usted le toca. Estaba López primero. No, el orden lo llevo yo. Ah, bueno, No se haga bueno, problema. está muy bien. Bueno, presidente, legisladoras, legisladores, hay verdades relativas que uno puede tener que son distintas a lo que piensa el otro, pero no el que piensa distinto dice una mentira. Y si es mentira, no es un pensamiento, es algo que no es verdad, una irrealidad. Por ejemplo, acá hay una mentira que se ha dicho, es que a algún gobierno no se lo haya dejado sin presupuesto. Y puede haber opositores que votan en contra, lo fundamentan, puede haber oficialismos que voten a favor y lo fundamentan, pero objetivamente la única que le votaron en contra un presupuesto nacional fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Eso es un dato de la realidad. Y cuando un oficialismo puede correr riesgo que le voten o no un presupuesto, está obligado a negociar, a dialogar. Yo creo que este es el último presupuesto de esta gestión de gobierno. Ya votamos el último presupuesto de la gestión de gobierno del presidente Macri, y uno nos permite evaluar un presupuesto o este que viene en un plazo más mediano, ¿sí? Uno evalúa y, como decía la presidenta, a las yeguas hay que llamarlas yeguas, a los gatos hay que llamarlos gatos. Y uno puede estar más de acuerdo con la yegua, otros pueden estar de acuerdo con el gato, pero a las cosas por su nombre. Y este presupuesto que estamos considerando es un presupuesto de ajuste. Y está en el marco de un contexto de ajuste nacional y de ajuste provincial. Está en un contexto de recesión, está en un contexto de inflación, está en un contexto de redistribución regresiva de los ingresos, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de pérdida del empleo, de aumento de la pobreza, de aumento de la indigencia, no en Washington, en Buenos Aires, no, en la provincia de Río Negro. Somos argentinos, somos parte de la Argentina. Yo entiendo que algunos ahora traduzcan las políticas del inglés al castellano, ¿sí? Entonces tal vez le dé la ilusión de que no somos parte de la Argentina y que no hay que hablar en criollo. El general Perón lo decía, porque una característica de este presupuesto es que es el primer presupuesto, después de muchos años, que se hace en la dependencia de una política definida en el marco de una subordinación al Fondo Monetario Internacional. Esto no se ha dicho y me parece que es el condicionante mayor de cualquier presupuesto y de la política económica y de la vida de cada familia y de cada instancia, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la obra pública, de cualquier área. Esta es la realidad. Y eso marca una relación de dependencia y una relación de endeudamiento que condiciona la soberanía y la toma de decisiones de cualquier política. El general Perón decía que cuando él asumió, en 1946, lo primero que lo fueron a ver fueron justamente los del FMI. Y que él le encargó a unos economistas a que le averigüen, y dijo: yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda. ¿Y qué dijo del FMI? Un nuevo engendro putativo del imperialismo. Ese que nos habla en inglés, que nos manda el diseño de las políticas para que se ejecuten en castellano, es el que define muchas de las realidades de penuria que está sufriendo el pueblo de rionegrino y que condicionan las políticas que el Estado no va a poder desarrollar el año que viene. Yo escuchaba cuando se
vanagloriaba tanto de recibir una evaluación de un 8, un 9, un 10 de parte de Bretton Woods, de una calificadora de riesgo, y preferiría ver cuál fue la evaluación del pueblo rionegrino. Se sacaron un 1,85, un 1,9, podemos decir un 2, en las PASO, porque en las otras se sacaron un 0, en la evaluación electoral del pueblo rionegrino porque retiraron la lista. Entonces, entre Bretton Woods o el pueblo rionegrino, uno elige a quién prefiere escuchar. Este presupuesto también marca otra diferencia, porque el año pasado discutimos el presupuesto después de un presupuesto nacional que nos habían dicho que la inflación iba a ser del 10%. Entre medio del presupuesto nacional y el provincial lo habían elevado al 15% la estimación de la inflación, con un dólar a 19, si mal no recuerdo. El tema es que por eso el presupuesto del año pasado terminó siendo un dibujo, por más intención que se tuviera, porque la inflación terminó o va a terminar en un 48, un 50, un 52, es decir que le pifiaron ¿por cuánto? Y eso, es decir que gran parte del presupuesto se terminó de ejecutar o de resolver, no en función de las estimaciones presupuestarias, sino de la crisis. Crisis que no es producto de la naturaleza. Hoy sí coincidió la naturaleza con el pueblo argentino. Se juntaron Macri y Trump y hubo un terremoto en la ciudad de Buenos Aires, dicen. Nos acusaban a nosotros de generar una grieta, pero esto ya es un cráter. Pero salvo eso de la naturaleza, todo lo demás es producto de políticas. No son causas naturales. Y en eso creo que está claro que Río Negro no es una isla. Que yo, a diferencia de otros, bueno, muchas cosas ya se dijeron, pero yo recorro la provincia y no veo globos amarillos de la alegría. No veo gente con exceso de trabajo, con salarios que van por encima de la inflación, no. Veo cada vez más pobreza, más indigencia, cierre de comercio, cierre de pequeñas y medianas empresas, baja de consumo, ni pensar en políticas de desarrollo, de crecimiento, de inclusión, no. Estamos excluyendo más, PBI a la baja, de crecimiento, cierre de fábricas. Entonces, ese es el marco de este presupuesto, de ajuste. Yo le pregunté al ministro Domingo, ¿cuál fue el crecimiento, por ejemplo, de la masa salarial de los trabajadores públicos de la provincia de Río Negro? 24%, me dijo, frente a una inflación de cerca del 50%. Es decir, ¿eso es ajuste o no es ajuste? Que un poder adquisitivo del salario haya crecido la mitad de lo que creció la inflación. ¿Es ajuste o no es ajuste? Para el año que viene, tenemos estimado en el presupuesto nacional una inflación del 34%. Si uno saca la cuenta, cuando dijeron el 10 y el 15 fue el 50, cuando dijeron el 20 fue el 40, ¿cuánto debería ser el año que viene? ¿Sí? Es año electoral, esperemos que haya otras cuestiones, pero ya tenemos una estimación de un 34%. Y no hace falta consultar una calificadora de riesgo, ni al Fondo Monetario, lo dice el presupuesto de la Nación Argentina. En ese marco estamos haciendo este presupuesto. Si uno mira el presupuesto, es el ejecutado, puedo equivocarme, más un 9%, más un 10%. Entonces, ¿es ajuste o no es ajuste? Si uno mira, ¿y por qué, presidente, hay que hablar de lo nacional? Porque los presupuestos se hacen en una relación de nación y provincia. El ministro de Economía de la Nación lo dijo muy claramente. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga un gobierno. ¿Ya nos olvidamos de esto? No, lo dijo hace poco.
ministro de Gobierno, de Economía. Entonces, ese ajuste, ese endeudamiento en distintas áreas, y me parece que en este marco es el que hay que analizar las distintas políticas. Ya muchas se han analizado. Yo quiero detenerme un poquito, con esto voy a terminar, en el tema del financiamiento educativo. ¿Y por qué hay que hablar de presupuesto nacional y presupuesto provincial juntos? Porque justamente ese es uno de los problemas que tiene nuestra provincia y nuestro país, y lo tienen todas las provincias, que es que hubo políticas que transfirieron a las provincias sin financiamiento el sostenimiento de la educación. Y hubo políticas durante la década pasada, de la que muchos ahora se olvidan, con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que permitieron recuperar derechos con inversión. Si muchas obras educativas se pudieron hacer, y no solo, porque el Estado ni empieza con nosotros ni termina cuando algunos se vayan. Y en esto me parece sí muy injusto el no reconocimiento de muchas políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero incluso de creer que algunas obras educativas empezaron en una gestión de gobierno. Hay un tema de financiamiento que para eso se logró modificar la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional. Fue para fortalecer las transferencias de recursos a las provincias en el tema del financiamiento educativo. Y estos años, estos últimos 3 años con el gobierno de Macri, se perdió, se retrocedió y la provincia no defendió esos recursos. Antes crecía el porcentaje del PBI asignado por ley a educación, pero además crecía el PBI. Es decir, crecía la torta y crecía la porción de la torta. Estos años nos redujeron la torta, el PBI es más chico que el del 2015, y nos redujeron la porción de la torta que iba dedicada a educación, y nos eliminaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y eliminaron la construcción de escuelas, y eliminaron las computadoras, y eliminaron el Conectar Igualdad, y eliminaron las políticas socioeducativas. Uno mira el ejecutado provincial y ven muchas políticas 0, 0, 0, 0, 0, y eran con financiamiento nacional, pero para el presupuesto educativo, para el desarrollo de políticas de inclusión, para el desarrollo de políticas que permitían mejorar el derecho a la educación. Una de los temas que acá se habló mucho tiene que ver justamente con las obras educativas. Yo en esto no quiero ser injusto y también quiero marcar una diferencia. Creo que en eso se equivocó el oficialismo. Que tuvieron una actitud autoritaria, de cierre, no quisieron dialogar. Por eso también los presupuestos. Porque una cosa es, a ver cómo explicarlo. Una cosa es las políticas. Y en las políticas quienes tenemos miradas distintas, vamos a disentir y vamos a confrontar. Y vamos a discutir las distintas políticas. Pero aún en las diferencias políticas puede haber construcción de acuerdos. Yo me puedo haber equivocado y mucho cuando estuve en la gestión, pero si algo creo que nadie me puede decir es que no intenté dialogar con todos los sectores políticos, con todos. Y eso no estuvo estos años. Entonces, cuando uno quiere después que le voten un presupuesto, que además de tener cuestiones que pueden ser ilegales, que pueden ser inconstitucionales, no son producto de acuerdo, no son producto de diálogo, no se intenta siquiera convocar, se hace, bueno, creo que no, que es de los dos lados, ¿no? La verdad de la milanesa. Pero con las obras educativas, sí creo que en eso sí hay una gran injusticia. Creo que los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner fueron años de inversión en edificio educativo como no hubo. Y sí uno puede marcar diferencias entre los años anteriores y estos últimos 3. Por supuesto que le debe haber costado mucho más
a todos los gobiernos provinciales construir edificios educativos estos 3 años. Si lo que nos habían prometido, que había que eliminar el fútbol para todo y todo eso, que con eso iban a construir 3.000 jardines de infantes, yo no quiero andar mucho porque ya lo planteé el otro día en la comisión, pero leí de 3.000 jardines de infantes a Río Negro le corresponderían 48. Iban a hacer con inversión steel framing, que en 3 o 4 meses lo terminaban de hacer. De 48 no hay uno terminado en la provincia de Río Negro. Uno. No les quiero leer, pero les podría leer. ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Sí? Bueno. Jardín integrado 29 de Cinco Saltos. Jardín de escuela primaria 288, Lago Pellegrini. Cinco Saltos. Jardín de Maquinchao, Jardín de 109 de Chipoleti, Distrito Noreste de Chipoleti. Otro jardín de Chipoleti, otro jardín de Conesa, jardín de Aye, jardín de Fernández Oro, Ramos Mexía, 112 de General Roca, otro, Contralmirante Cordero, Ingeniero Huergo, Ingeniero Jacobasi, Bariloche, Jardín 115, Jardín del Barrio Frutillar por 13.419.000, Escuela 270 del Bolsón, Barrio Labrador Campo Grande, 43 de Catriel, otro jardín de Catriel de 8,5 millones, Colona Fátima de Fernández, Jardín de Cervantes y Chersanovich de Cinco Saltos. Acá hay 24, para los 46 faltarían 12 que no están. Eso son los que desafectó el gobierno nacional y que es lo que me aclararon que iban a venir los fondos que lo va a hacer la provincia. ¿Sí? Esperemos que así sea, siempre y cuando lleguen los fondos de la provincia, de la nación, si no, no se van a construir. Bueno, en 3 años no llegaron, ni siquiera para 13, no llegó para terminar 1. ¿Sí? Pero creo que algunas obras que se mencionaron acá, la legisladora preopinante se olvidó, la de Playas Dorado la inauguramos juntos, creo. ¿Sí? Exacto. Por eso, como muchas otras obras, y también es injusto no decirlo, acá hubo un plan que se canceló, o por lo menos no se continuó, y que era una buena política. Una política, y hay políticas como la política educativa, que deberían ser políticas no solo de gobiernos, deberían ser políticas de Estado.